Buen día, mi nombre es Flor Espinosa y hoy voy a hablar acerca de la hematopoiesis y el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Empezando por generalidades, vamos a tener en cuenta que todas las células sanguíneas van a salir a partir de una célula precursora hematopoyética pluripotencial y de aquí van a partir las especializaciones de las células como en eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas que tienen diferentes funciones cada uno y también las células linfoides se van a formar a partir de esta célula precursora. Aquí en el esquema podemos apreciar de manera más gráfica y entendible lo que estaba diciendo. Partimos aquí de una célula precursora hematopoyética pluripotencial, después una unidad formadora de colonias esplénicas, blastos, eritrocitos, dándonos como resultado eritrocitos, acá granulocitos y monocitos, granulocitos, que sabemos que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que derivan en monocitos y monocitos a macrocitos. También están los megacariocitos que derivan en plaquetas y nuestra célula precursora linfoide que deriva en linfocito T y linfocito B. Después de aquí vamos a tener otra generalización que es los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Son aquellas células sanguíneas formadas a partir de la colonia formadora de eritrocitos, como ya lo mencioné, además de que tienen un proceso que ahorita voy a mencionar de formación. Y bueno, ¿cuál es su función? Tiene varias funciones, pero las más importantes son el transporte de hemoglobina y el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia todo el cuerpo. Más adelante voy a explicar estos dos y ahorita voy a hablar acerca de la anidasa carbónica. ¿Qué es la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica es una enzima que nos ayuda en la disociación reversible de ácido carbónico. Por ejemplo, en el esquema podemos ver que tenemos dióxido de carbono libre que se une a una molécula de agua. Entonces, esta unión por medio de la anhidrasa carbónica nos van a dar al ácido carbónico. Nada más que pues no puede quedarse como siempre el ácido carbónico porque acidifica la sangre, lo que puede derivar en muchos problemas. Entonces, pues se disocia en bicarbonato e hidrogeniones libres y viceversa. O sea, puede haber bicarbonato que se una a hidrogeniones libres para poder transportar dióxido de carbono. Entonces, se unen y forman el ácido carbónico gracias a la anhidrasa carbónica y llegando, por ejemplo, a los alvéolos en los pulmones, se libera el dióxido de carbono para el intercambio gaseoso y también se van a liberar la molécula de agua. ¿Cómo es la formación del eritrocito? Pues tenemos que parte a partir de la célula formadora de colonias, de la colonia formadora, la unidad formadora de colonias de eritrocitos, que nos va a derivar en la primera, que es un proeritroblasto. Después aquí van a dar otro tipo de especificaciones, se va a ir modificando, 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 se pierde el núcleo, se sale el núcleo, nos forma el piranocito, después el reticulocito y por último nos da a nuestro eritrocito. Ahora hablemos de la eritropoyetina. Como su nombre lo indica, pues obviamente tiene que ver algo con los eritrocitos y esta se encarga de estimular la producción de eritrocitos en casos de hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Pues la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, como tal, la eritropoyetina no hace que se produzcan más eritrocitos. Lo primero que va a hacer es estimular a que se produzcan proeritroblastos, que como ya estaba aquí anteriormente, en la formación, aquí está nuestro proeritroblasto. Entonces, se forma nuestro proeritroblasto gracias a la ayuda, a la activación de la eritropoyetina y hasta dentro de 5 días después vamos a tener a nuestros eritrocitos. Entonces, regresando a la eritropoyetina, tenemos que hay ciertos factores que nos van a generar hipoxia. La disminución del flujo sanguíneo, la anemia, la hemoglobina baja, el mal flujo sanguíneo o las enfermedades pulmonares.
Después vamos a ver que hay dos órganos especialmente encargados de la producción de esta enzima, son los riñones produciendo el 90% de eritropoyetina y el hígado produciendo el otro 10%. Y como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos una baja cantidad de oxígeno en sangre, entonces empieza a trabajar el hígado y empieza a trabajar el riñón y nos dan la eritropoyetina. La eritropoyetina entra a la sangre y viaja a la médula roja, la médula ósea roja, que después de aquí nos va a incrementar el número de células sanguíneas para incrementar la captación de oxígeno de estas, de, pues sí, o sea, nos va a incrementar la captación de oxígeno. Entonces, esta es la función de la eritropoyetina. Hablemos de la hemoglobina. La hemoglobina es una hemoproteína que se encarga de captar el oxígeno de los alvéolos pulmonares y comunicarlo hacia los tejidos. Entonces hay una relación entre eritrocito y hemoglobina y oxígeno. Y pues se encuentra dentro de los eritrocitos. Se encarga de esta captación, pero también es un gran amortiguador tisular. Por ejemplo, normalmente nosotros tenemos un cierto tipo de saturación de oxígeno en la sangre. Casi nunca, o sea, en condiciones normales nunca no tenemos esta condición al 100% porque nuestra sangre tiende a juntarse con sangre desoxigenada. Entonces, pues la saturación de oxígeno nunca es al 100%. Por lo general está en el 98%. Entonces, por ejemplo, cuando también tenemos algo que se llama la presión parcial de dióxido de carbono, de oxígeno, perdón, en este caso. La presión parcial es aquella presión que ejerce un gas por sí solo. Entonces, en este caso sería nuestro gas el oxígeno. Si la presión parcial de oxígeno de, por ejemplo, 95 milímetros de mercurio llegara a que esta presión parcial es la que viaja por la arteria aorta, llegara a disminuir a, no sé, 60 milímetros de mercurio, nuestra saturación, que estaba en su 90 y tantos por ciento, va a bajar como a un 80%. O sea, no disminuye tanto como disminuye la presión parcial de oxígeno, porque la hemoglobina se encarga de proteger, digamos, al oxígeno para que no haya un descenso tan drástico y pues no genere otros problemas. Entonces es por eso que nuestra hemoglobina es un amortiguador tisular. ¿Y cómo se forma? Como ya dije, el reticulocito es un antecesor del eritrocito. Entonces, 1 o 2 días antes de que el reticulocito se convierta en eritrocito, vamos a tener la formación de hemoglobina. ¿Y cómo se da? Vamos a tener que 2-succinil-CoA se van a juntar a 2 glicinas y nos van a dar una molécula de pirrol. Se van a juntar 4 pirroles y nos van a dar la protoporfirina 9. La unión de la protoporfirina 9 más el hierro nos va a dar el grupo hemo. El grupo hemo más un polipéptido llamado globina nos da la cadena de hemoglobina y 2 cadenas alfa de hemoglobina más 2 cadenas beta de hemoglobina nos dan a la más común, que es la hemoglobina A. Entonces ya sabemos más de la hemoglobina. Ahora hablemos del hierro. ¿Por qué es importante el hierro? Primero que nada, porque como ya lo mencioné, se encarga de fabricar la hemoglobina, o sea, ayuda a fabricar la hemoglobina. En el cuerpo tenemos alrededor de 4 a 5 gramos de hierro de diferentes presentaciones. El 65% de este hierro es destinado para la hemoglobina. Del 15 a 30% se almacena. Ahorita voy a hablar del almacenamiento del hierro. 4% está en forma de mioglobina, 1% está de forma del compuesto hemo y el 0.1% de forma de transferrina. Entonces, ¿cuál es el proceso de almacenamiento de hierro? Este es más que nada para tenerlo y liberarlo de manera más fácil. Entonces tenemos que el hierro es absorbido por el intestino delgado hacia la sangre. ¿Por qué? Porque el hierro lo obtenemos de alimentos, de mariscos, de pescado, etcétera. Entonces, pues obviamente lo primero que hace es llegar a nuestro intestino y de nuestro intestino se absorbe y pues pasa a la circulación. Entonces, se absorbe por el intestino, pasa a la sangre y se va a juntar con la apotransferrina 9, que nos va a dar como resultado la transferrina, que esta va a viajar en el plasma.
Esta unión, este hierro, que la transferrina como tal es el hierro, genera una unión débil de este hierro en el plasma. Esta unión débil es la que facilita que el hierro se pueda liberar de manera más fácil hacia cualquier célula tisular. Después hablaré del proceso de almacenamiento de hierro, pero por de parte de los hepatocitos. ¿En dónde entran los hepatocitos? Cuando tenemos un exceso de hierro. Cuando tenemos un poco, o sea, es exceso, pero no es tan grande, tenemos al hierro y se va a llamar hemosiderma. Pero cuando este exceso sí es muy grande, lo vamos a llamar ferritina, o también conocido como hierro de depósito. Y esta ferritina se va a formar por la unión de hierro y apoferritina. Y ahora hablar de la curva de disociación de hemoglobina. La curva de disociación de hemoglobina, primero debemos de entender estos conceptos. La hemoglobina unida al oxígeno se conoce como oxihemoglobina y la que no se encuentra unida al oxígeno se conoce como desoxihemoglobina. Entonces, hay factores que van a hacer que el oxígeno tenga mayor o menor afinidad con la hemoglobina. ¿Cuáles son estos factores? El aumento o disminución de hidrogeniones y pH. Si aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH, que es una acidosis, o si disminuyen los hidrogeniones, aumenta el pH, lo que se traduce como una alcalosis. Entonces, eh, sí, vamos a tener que el aumento también o disminución de dióxido de carbono, el aumento o disminución de la temperatura, o sea, la presión parcial de dióxido de carbono debe de estar entre 40 a 45 milímetros de mercurio. Si pasa o sube, ahí ya es un problema. Si aumenta la temperatura normal corporal, que es de 36.5 a 37.5 grados centígrados, también, digo, grados, también va a afectar. Y también el aumento o disminución del 2,3-bifosfoglicerato, que es un producto de la glucólisis. Entonces, vamos a mostrar ahora sí la curva. Esta es la curva. Vamos a tener que esta curva se mide con un parámetro llamado P50. Esto se traduce a la presión parcial de oxígeno al 50%. Entonces, vemos esta línea que nos representaría como la presión parcial que deberíamos como de tener normalmente. Y vamos a ver que tenemos ciertas líneas a la derecha y a la izquierda. Estas líneas a la derecha y hacia la izquierda también tienen a los factores que yo acabo de mencionar, y estas flechas que van para arriba indican que hubo un aumento de estos factores y un descenso de pH. Y por otro lado, aquí hay un descenso de los factores y un aumento de pH. Esto es hacia la derecha y esto es a la izquierda. Por lo tanto, si la curva está inclinada hacia la derecha, significa que los factores están elevados y el pH está disminuido. Como resultado, vamos a tener una menor afinidad, y la menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina se traduce en una tendencia del oxígeno a salirse del vaso porque no tiene algo que lo sostenga como la hemoglobina. Entonces el oxígeno tiende a salir hacia los tejidos. Entonces, a menor afinidad, mayor liberación. Y por el otro lado, si tenemos la curva inclinada hacia la izquierda, significan que todos nuestros factores están disminuidos, menos el pH que está aumentado, lo que se va a traducir en que hay una mayor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y esto se traduce a mayor afinidad, menor liberación de oxígeno hacia los tejidos. Y bien, ya casi por último vamos a tener el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La sangre desoxigenada que sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar viaja a los pulmones. Bueno, vamos a ver este diagrama, ¿no? Entonces, la sangre desoxigenada que sale del ventrículo derecho, este es el ventrículo derecho. Esta viene sangre desoxigenada a través de nuestra arteria pulmonar, viaja, viaja y va a llegar hasta los pulmones y va a ser
este cambio en los alvéolos. Este cambio en los alvéolos, nuestra presión parcial de dióxido de carbono era mayor que la del oxígeno, era de 45 milímetros de mercurio y la de oxígeno era de 40 milímetros de mercurio. Entonces, se cambia aquí, llega a los alvéolos y aquí hay una hematosis, hay un cambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, dentro de los alvéolos ya la presión de dióxido de carbono disminuye a 40 milímetros de mercurio y de aquí va a aumentar la de oxígeno a 104 milímetros de mercurio. Y esta misma se va a mandar por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Aquí va a surgir otro proceso, va a bajar un poco la presión parcial de oxígeno, pero va a seguir siendo más grande que la de dióxido de carbono. Entonces, regresando acá, vamos a tener que este transporte de oxígeno se va a transportar gracias a nuestros eritrocitos con ayuda de hemoglobina, como lo he estado mencionando. Entonces, hagamos la lógica. Cada eritrocito contiene 4 cadenas de hemoglobina, 2 alfa y 2 beta. Cada eritrocito con sus 4 cadenas de hemoglobina va a contener a 4 moléculas de oxígeno. Entonces, es así como se da el proceso del oxígeno, del transporte, es gracias a la hemoglobina contenida en los eritrocitos. ¿Y cómo se usa el dióxido de carbono por las células? Perdón, el oxígeno por las células. Según la afinidad que exista, tendremos, si hay mayor afinidad, pues tenemos una menor difusión. Y si hay mayor afinidad, si hay una menor afinidad, hay una mayor difusión. Entonces, para que haya un transporte activo de este oxígeno hacia las células, pues debe primero que haber una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ATP. ATP se traduce en energía. Con ayuda del metabolismo, por ejemplo, en el ejercicio, vamos a cambiar de ATP a ADP porque pues estamos usando la energía, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, estamos aumentando nuestra demanda de oxígeno. Por lo tanto, hay un metabolismo activo que cambia nuestro ATP a ADP. Y el aumento de concentración de ADP se traduce a una mayor utilización de oxígeno y esto se traduce a que hay una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, la concentración de ADP también va a determinar la velocidad de utilización de oxígeno. Y por último, el transporte de dióxido de carbono. Existen varias formas como tal. No se puede transportar tan libremente al dióxido de carbono como al oxígeno, porque el dióxido de carbono tiene una propiedad ácida. Entonces, la acidosis son muchísimos problemas, entonces no podemos acidificar tanto nuestra circulación. Entonces, por lo que existen otros mecanismos para el transporte de dióxido de carbono. ¿Cuáles son? El bicarbonato. Como ya había explicado cuando hablé de la anhidrasa carbónica, el bicarbonato cuando se une con los hidrogeniones libres de agua, porque los hidrogeniones libres vienen del agua, entonces al unirse con estos hidrogeniones que quedan libres, pues van a transportarse en forma de ácido carbónico para después separarse y tener al dióxido de carbono. Después vamos a tener a la carboxihemoglobina, que es este dióxido de carbono que viaja en la sangre, que se libera hacia los alvéolos para la hematosis, y en estado disuelto sí podemos tener dióxido de carbono, pero solo tenemos un 7% en el plasma. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.